alguna otra obstrucción del conducto auditivo externo. La tos subaguda, que es el segundo tipo de tos que les habíamos mencionado. En este caso, la etiología principal es la posinfecciosa, es decir, aquella que nosotros presentamos después de haber tenido una infección viral que les mencionaba el anterior, que era de la tos subaguda. Y bueno, principalmente es esto, hay una hiperreactividad bronquial postviral. Siguiente. En el caso de la tos crónica, en este caso la causa más frecuente es el tabaquismo. Sin embargo, cuando no es el tabaquismo, el 90% que corresponde a este resto de causas más frecuentes son estas tres: el goteo nasal posterior, asma bronquial y el reflujo gastroesofágico. Aparte de estas tres, tenemos otras infecciones como vienen a ser la bronquitis, y también se menciona al cáncer del pulmón o alguna otra causa y hepática. Siguiente, por favor. Bueno, eso se menciona así de manera más directa, y en esta otra parte coloqué las causas comunes de la tos y la enfermedad y sus otros ejemplos más correspondientes. En las enfermedades de la vía aérea alta que les mencionaba en la tos aguda, están rinitis, pólipos nasales, sinusitis, otitis y obstrucciones del conducto auditivo externo. Entonces, aquellas tos crónicas de origen no pulmonar, la mayor frecuencia son tos crónicas de origen no pulmonar. Rinitis. Pero eso no es pulmonar, pues no. Tos. Rinitis. Ahí están todas, pero... ¿Alguien? Primero que levante la mano. Son tres, ¿no? Nombre, apellido. Apellido. ¿Qué significa? Enfermedad del gastroesofágico. Reflujo gastroesofágico. Ya, ¿qué más? Debe ser que la mochila Digas. amigdalitis. Faringitis. Una bolsa. Bien, entonces en aquellas tos crónicas, aparentemente no tiene una causa pulmonar, o sea, haces todo pensando en pulmonar, no hay nada, que es una tos crónica. Hay que pensar pues en esas tres causas, incluso cuatro, ¿no? Erge, goteo postnasal. ¿Qué más? ¿Ya? Y medicamentos. Continúa, por favor. Bueno, ya mencioné las enfermedades de vía aérea alta, esto principalmente en la tos aguda. En cuanto a las enfermedades broncopulmonares, se pueden mencionar a tres: a la bronquitis, bronquiectasias y al asma. En las enfermedades relacionadas a la pleura, mediastina y diafragma, se mencionan la pleuritis, pleuresias, tumores, eventración y hernia yatal. En este caso, en este tipo de enfermedades, el dolor es bastante exagerado, y como el hecho de producir la tos genera dolor al paciente, entonces el paciente lo que opta es por tener, se menciona que su tos es tímida o apagada o irrealizable, justo por eso, porque evitan realizar la tos para que no les duela. Y en las enfermedades cardíacas se menciona la insuficiencia cardíaca izquierda, estenosis mitral y pericarditis, en las cuales la tos se menciona que es seca y la expectoración puede ser mucosa y espumosa. En las enfermedades del aparato digestivo está el reflujo gastroesofágico como principal causa. También se puede mencionar la hernia yatal y otras enfermedades gastroesofágicas. En las enfermedades neurológicas puede haber trastornos de la digestión y por ende provocar una aspiración hacia la vía aérea. En enfermos con función inmunitaria y
que estos se encuentren pues severamente comprometidos. Nosotros hablamos principalmente de enfermedades neoplásicas, inmunocomprometidos, sea por quimioterapias, corticoides, portadores de VIH y desnutridos. En este caso, las neumopatías que van a tenerlo son bastante graves y los signos de tos y, bueno, la tos y otros signos que puedan presentar en este caso van a tener una poca reacción inflamatoria en este tipo de pacientes en específico. También otra causa, también que mencionaba el doctor, son los fármacos, por ejemplo, los IECA, que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, y en otras causas se menciona el cáncer del riñón como posible causa, o también es importante recordar las causas psicóticas. Y bueno, eso sería, bueno, toda esta primera parte de tos es importante considerarlo como un síntoma respiratorio bastante frecuente y motivo de consulta de muchos pacientes. Eso sería todo. Gracias. Pero no sé si le voy a poner. Y si se enoja. Le voy a decir al final, me voy a acercar. ¿Aquí no? No sé. Ya, entonces, en todo caso, todas las causas de tos crónica no siempre tienen origen pulmonar. O sea, no siempre tienen origen pulmonar. Aquellos pacientes que tienen hipertensión y que te están diciendo que están tosiendo, hay que preguntar que no tenga un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina. Las más conocidas, no. Que hacen en el PIB inhiben a las sinasas, que es una enzima que va a catabolizar las bradicininas. Hay un aumento de bradicininas, vamos a ver todo tu chat. Y ¿quién quería escuchar? Y posteriormente la bradicininas es lo que va a provocar la tos. También puede haber una tos de origen netamente neural. Por irritación del nervio frénico puede producirse tos. Recuerden que el frénico inerva a lo que viene a ser el músculo diafragmático. Por cuerpo extraño también, doctor. ¿Disculpa? Por cuerpo extraño también puede ocurrir. Claro, el cuerpo extraño es un mecanismo de defensa que lo que va a tratar de hacer el organismo es expulsar este cuerpo extraño mediante venga ahí, canal, a ver cómo decía. Aquí prendido. El de prendido. El de prendido. Bueno, continuando con complicaciones, enfoque y diagnóstico distintos. Más alto, no se te escucha atrás. Bueno, en la introducción sabemos que la tos va a ser un reflejo fisiológico. Bueno, como introducción sabemos que la tos va a ser un reflejo fisiológico fundamental que va a proteger las vías respiratorias, ¿no?, de los agentes irritantes y las secreciones, pero cuando eso se va a prolongar o va a presentar una manera persistente, puede ser un indicativo de diversas enfermedades. Y bueno, según su duración, la tos se va a clasificar en aguda, mayor de 3 semanas, subaguda de 3 a 8 semanas y crónica mayor de 8 semanas. ¿Sí? Empezamos con las complicaciones, que va a ser la causa de un barrido de las secreciones bronquiales. Acá
va a presentar cansancio y fatiga frecuentemente. El neumotórax va a haber una rotura de las bullas subpleurales, desgarros musculares y fracturas costales, asociado a un derrame pleural. Entonces, el neumotórax se produce por Cansancio, fatiga, No, por rotura de bulas bulas. cerebrales, Por la rotura de las bulas. rotura de bulas. ya, continúa, por favor. Sangrado de la piel y las mucosas. Acá va a haber una expectoración con sangre por rotura de vasos superficiales. En el síncope oxígeno va a haber un aumento de presión intratorácica. La incontinencia de orina va a ser durante el esfuerzo de oxígeno. El dolor torácico va a ser en ausencia de la fractura y otros como vómitos e insomnio. En todo caso, habíamos dicho que tenemos dos tipos de tos, ¿no? La productiva y no productiva. La no productiva es la que tenemos que atenuar usando antitusígenos. La productiva tenemos que facilitar usando sustancias que fluidifiquen el muco. Sin embargo, hay algunas toses, por más que sea productiva, tenemos que inhibirlas porque producen complicaciones. Por ejemplo, neumotórax. La neumotórax se va a producir siempre y cuando, ojo, siempre y cuando haya bullas subpleurales. ¿Qué es una bulla? Es una calidad llena de aire. Es una cavidad pequeña llena de aire, ¿no? ¿Cómo es tu apellido? ¿Ah? Quispe, ¿no? Doctor, y el neumotórax, atención. Por una, Quispe. por un traumatismo externo. No, pero eso no es por tos, pues. Estamos hablando de neumotórax. Entonces, el paciente que está tosiendo y en medio de su acceso de tos tiene de manera súbita un dolor torácico agudo, que le falta el aire, comienza a ponerse cianótico, es un probable neumotórax. Síncope tusígeno. Una vez tuvimos, no sé si alguien está acá, un paciente con síncope tusígeno. Tosía y ¡plac! Se desmayaba. Enseña pasar el prueba de medicina. Cada vez que tosía se desmayaba. ¿Por qué? Como lo dice bien, muy bien Tamara, lo que hace la tos durante las fases es pues, disminuir la presión intratorácica. Aumentar la presión intratorácica. Al aumentar la presión intratorácica, esa presión que está haciendo va a actuar pues, sobre los vasos. Y esa acción sobre los vasos va a tender a comprimirlos, disminuye el gasto cardíaco y se produce el síncope. ¿Qué es el síncope? Conciencia espontánea. ¿Qué es el síncope? Recuperación rápida. ¿Ah? Bueno, apellido. De recuperación rápida o instantánea. ¿No? Ya todo nos ha pasado también, ¿no? Cuando tenemos tos, si la tos es muy exigente, al día siguiente hay una especie de dolor. Es por fatiga muscular. ¿Por qué? Porque la tos pues es un proceso que contrae bruscamente los músculos y el músculo no está preparado para eso, por eso hay dolor. ¿Cuántos nos ha pasado? Estamos tosiendo y al día siguiente hay como macurgi que le llaman. Bueno, la incontinencia de orina pues es pues el aumento también de la presión. Tosen y se le escapa la orina. Siempre y cuando tenga un factor No son mujeres embarazadas. de prolaxo urinario.
Aunque acá no la han puesto y no la han especificado, pero En el embarazo. en el COVID había pues el COVID en la segunda fase que producía tos y diarrea. Esa tipo de tos y diarrea. Todos días se te cagaban. Dolorosas. Las son como niños. Esas cosas eran dolorosas, ¿no? Una tos húmeda productiva, pero por ambos lados. Era así, continúa, por favor. En la neumonía, la tos va a ser aislada y húmeda. En la expectoración, primero va a ser con sangre y segundo la mucopurulenta, que va a haber un aumento de purina. En la bronconeumonía, la tos también va a estar aislada y húmeda, pero con la expectoración mucopurulenta. En el infarto del pulmón, la tos solamente va a estar aislada y la expectoración primero va a ser seca y luego va a estar roja o de un color ladrillo, así como una sangre fresca. En el absceso del pulmón, primero la tos va a estar seca, productiva, mucopurulenta, segundo va a ser vómita, mucopurulenta y por último, en las infecciones virales, la tos primero va a estar seca e irritativa y segundo también va a estar húmeda y mucosa con la expectoración. Bien, entonces, esto ya es parte del enfoque, ¿no? Nuevamente les vuelvo a decir, y van a ver cuando estén abortando. A todo le ponen neumonía. Basta que tose el paciente, le ponen neumonía. ¿Ha hecho fiebre? No. ¿Ha saturado? No. ¿Tiene expectoración? No. ¿Cuál es su diagnóstico? Neumonía, doctor. Tiene que ser una tos productiva, con expectoración mucopurulenta, Ya ves sangre. ¿no? Con expectoración mucopurulenta, ¿no? En dolores súbitos de tórax, el paciente estaba lo más tranquilo, dolor súbito, rápido, con sensación de falta de aire, de saturación y hemoptisis. Primera causa, Neumonía. Motorax. Es lo que dijo neumotórax. ¿Ves? No, he dicho 50 veces. ¿por qué no está tosiendo ya hace rato? No es lo que mencionó usted, doctor. Dolor Neumotórax. súbito. No es neumotórax, doctor. Ahorita yo estoy caminando, empiezo a, me duele acá, toso y boto sangre, ¿qué es? Probablemente tromboembolismo pulmonar o infarto pulmonar. Lo más probable tromboembolismo, pero entonces el tromboembolismo es dolor súbito, agudo, ¿ya? Ha habido pacientes hospitalizados, está tosiendo 2 meses, y ha botado sangre, le pide manquete, pensando en tromboembolismo. Por eso ya será, decía Santos, tuberculosis o bronquiectasia. ¿Ya? Por eso hay que tener en cuenta el tiempo de evolución de los síntomas. Continúa, por favor. En las anamnesis tenemos el tiempo de la evolución crónica, que puede ser aguda, subaguda. El tiempo de evolución puede ser aguda, subaguda y crónica, según el momento de la aparición. Bueno, si primero va a ser nocturna, la tos va a ser cardíaca, va a haber un reflujo gastroesofágico, el asma también va a ser nocturno, y goteo nasal posterior, y durante el ejercicio el asma va a ser inducida. Durante la alimentación va a haber unos trastornos deglutorios como el broncoaspiración, los divertículos esofágicos, las fístulas del esófago o el árbol respiratorio. Con los cambios posturales, aquí vamos a tener la bronquiectasia y bueno, en determinados ambientes va a ser alergia. Ok, entonces, Yanela, 2 causas de tos nocturna. Para que los ustedes como. Causas de tos nocturna. Causas de tos nocturna.
Casos de colágeno. Levanta la mano. Regresa, por favor. Todo paciente, o sea, paciente que viene y te dice, ¿sabe que es solamente tos en las noches o a predominio nocturno? Tiene que pensar que se puede tratar de una tos cardíaca. ¿Por qué? O sea, hablamos de tos cardíaca, y algunos tenemos asma cardíaco, cuando hay insuficiencia cardíaca. Los edemas se reabsorben, los detalles de cúbito. Se reabsorben, eso produce un aumento del volumen circulatorio a nivel de las arterias pulmonares, ¿no? Vena cava, aurícula, ventrículo, arterias pulmonares, y va a producir que los alvéolos se congestionen. Y por eso empieza a toser. Y por eso mismo, por esta congestión cardíaca, es lo que se produce la tos paroxística nocturna. La tos paroxística nocturna se va a producir, la disnea paroxística nocturna, gracias, se va a producir por este fenómeno y se produce después de que el paciente está en reposo, durmiendo, unas 3 a 4 horas, no es inmediato. El reflujo gastroesofágico, nuevamente tiene que ver mucho la postura en decúbito. Hay mayor... ¿Alguien ha tenido el reflujo gastroesofágico? Sube acá y te produce tos, y en la noche es terrible. Entonces, aquellos pacientes que tengan reflujo gastroesofágico, la indicación es omeprazol en la noche. No sé por qué algunos piensan que el omeprazol solo se indica en la mañana, en la ayuda. No. En el reflujo gastroesofágico, el omeprazol se indica en la noche. El asma nocturno, porque durante el frío hay una broncoconstricción, si hay ya predisposición al asma, va a producir el asma nocturno, y el goteo nasal posterior, que todo tiene que ver con el decúbito. Paciente que corre y tose, asma, cierto. Hay pacientes que empiezan a correr y les falta el oxígeno, ¿no? Eso hay broncoconstricción. Durante la alimentación, tienes que pensar pues en trastornos de deglución o fístulas, ¿no? O fístulas traqueobronquial, traqueoesofágica, ¿no? Continúa, por favor. Bien, la siguiente pregunta será la opción. Nada, no presta atención. En la evaluación de los síntomas acompañantes, primero tenemos el acto con sibilancias. Aquí va a estar la broncoconstricción por el asma, la compresión extrínseca, los tumores endobronquiales. Quinto, la ingesta de fármacos. Aquí vendría a estar en enalapril, que va a estar en inactivación de las sinasas, la bradicinina, que se va a acumular, bueno, un aumento de bradicinina que se va a acumular y va a producir la necesidad de tos. En la tos con hemoptisis tenemos al carcinoma y al broncogénito TBC. Va a haber un compromiso pleural, un aumento de dolor. Al toser va a haber un aumento de dolor y el paciente va a tratar de no toser. Puede ser como una tos tímida o reprimida. Y en la tos con broncorrea o búmica vamos a tener una bronquiectasia, un absceso pulmonar, unas infecciones respiratorias. La tos va a ser por expectoración y la orina va a ser va a ser orientada hacia la etiología. Bien, entonces, cuando hay compromiso pleural, ¿cuál es la característica del dolor pleural? Mariana. ¿Ya? ¿Pero cuál es su característica? O sea, por ejemplo, yo tengo ahorita una punzada acá. ¿Cuándo debo sospechar un dolor pleural? Porque puede ser un herpes zóster que me está punzando. Puede ser una fractura de costilla que me está... Cuando ese dolor va a tener una posición anterior, o sea, se va a sentir el dolor cuando realizas movimientos. Dolor pleural. ¿Apellido?
Entonces, el dolor pleural es el dolor en punta del costado que se incrementa con la inspiración. Imagínense pues esos pacientes que les da tos. La tos, para que yo pueda toser, lo que hago es así. Si nosotros decimos tosa, todos van a hacer una inspiración profunda. Y eso me va a producir mayor dolor. Pero la tos pues no lo controlamos, es un acto reflejo. Entonces estos pacientes que tienen un vaporizador pleural van a tratar de toser lo más suavecito posible. Por eso se le llama tos tímida o reprimido, ¿ya? Por eso se le llama tos tímida. Ahora, aquellos que tienen broncorrea, vean, hay que pensar solamente en dos patologías primordiales: bronquifacia, acceso pulmonar, broncorrea. Hasta el año pasado hubo hasta 2 pacientes hospitalizados con y también el quiste diatídico también puede producir vómito, quiste diatídico. Hubo 2 pacientes hospitalizados que ingresaron por tos con hemoptisis. Creo que estuvieron algo de 1 mes y medio, 2 meses, tomografías, angio, nada, hasta que alguien, de los 2 pacientes, una anamnesis, justo era para caso clínico. Entonces, como en caso clínico te tomas todo el tiempo, y vean, el paciente en ambos casos dijo, ¿no?, que tenía tos, y 1 mes antes, en uno de los casos, 2 meses antes, había botado con la tos una sustancia salada, abundante, y que cuando había visto el esputo había como la telita del huevo, ambos. Bien, 1 mes y medio perdido por no hacer una buena anamnesis. Quiste diatídico complicado, ¿no? Bien, continúa por favor. En el examen físico vamos a evaluar el examen físico general del aparato respiratorio y bueno, el otorrinolaringológico. En los exámenes complementarios, según la prescripción diagnóstica, se le pide las radiografías de tórax y de los senos paranasales, un análisis de laboratorio, un examen funcional de respiratorio, estudios endoscópicos, como la endoscopía, la fibrobroncoscopía y el esófago gastroduodenoscopía. Y en las tos, si el paciente presenta una tos productiva, se le va a pedir un estudio citológico y bacteriológico del esputo. Eso sería todo. La hoja de asistencia, por favor. Aquí está. Ok.